15. Operación Moisés. Allí estaban todos, los diplomáticos extranjeros que huían del agobiante calor de Jartum, los turistas procedentes del otro extremo de Europa deseosos de aprender técnicas submarinas en el Mar Rojo o disfrutar de visitas acompañadas por el desierto nubio, y los oficiales sudaneses que descansaban en el nuevo centro turístico construido a 120 kilómetros al norte de Port Sudán. ¿Cómo podían saber que se trataba de un frente del Mossad? Lo cierto es que aquella mañana de comienzos de enero de 1985, cuando los 50 y tantos clientes despertaron y descubrieron que el personal había desaparecido salvo algunos indígenas que se quedaron a servirles el desayuno, todavía ignoraban lo que había sucedido. Aún hoy son pocos los enterados. Por lo que se refiere a los auténticos turistas, los propietarios europeos del centro habían quebrado, según pretendían las notas que habían dejado, aunque se les aseguraba una completa indemnización, que realmente consiguieron. El personal, ya fuesen empleados del Mossad o miembros de la Marina israelí, había desaparecido sigilosamente por la noche, unos en barco, otros por aire, dejando alimentos en abundancia junto con 4 camiones que devolverían a los turistas a Port Sudán. Pero lo que sucedió en ese campamento fue uno de los más importantes casos de fuga en masa de la historia, un caso tan solo parcialmente conocido en el mundo como Operación Moisés, el rescate de miles de judíos etíopes, o falachas, desde una Etiopía destrozada por la guerra y asolada por la sequía hasta Israel. Muchas historias e incluso libros han ilustrado el audaz y secreto transporte aéreo efectuado por los israelíes de los falachas sudaneses refugiados en campamentos de Sudán y Etiopía. Para tal fin utilizaron un Boeing 707, un vuelo charter de la Trans-European Airways belga, trasladándolos por una ruta tortuosa desde Jartum o Addis Abeba a través de Atenas, Bruselas, Roma o Basilea hasta Teléfono Aviv. Según las historias que circularon, todas ellas facilitadas por los especialistas en desinformación del Mossad, fueron rescatados 12.000 judíos negros etíopes en aquella rápida y espectacular operación. En realidad los rescatados fueron unos 18.000, de los que únicamente 5.000 lo hicieron por el públicamente famoso charter belga, los restantes fueron evacuados a través del centro turístico del Mar Rojo. A comienzos de siglo había varios centenares de miles de falachas en Etiopía, pero hacia 1980 su número se había quedado reducido a un máximo de 25.000, que estaban desperdigados principalmente por la lejana provincia de Gondar, al noroeste del país. Durante 2 siglos los falachas habían suspirado por la tierra prometida, pero hasta 1972 no fueron oficialmente reconocidos como judíos por Israel. El gran rabino sefardita Obadis Yosef decretó que los falachas procedían indudablemente de la tribu de Dan, lo que los convertía en los habitantes de la bíblica tierra de Avile, la actual península del sur de Arabia. Los falachas creen en la Torá, las escrituras básicas judías, se someten a circuncisión y observan el Sabbat y las leyes dietéticas. Irónicamente, una de las claves de las conclusiones rabínicas fue que eran realmente judíos porque no celebran el Hanukkah, fiesta instituida en 165 a.C. por Judas Macabeo en memoria de la reconciliación del templo después de su profanación por Antíoco Epifanes. Pero esto no formaba parte de la historia de los falachas porque habían abandonado Israel mucho antes, con la reina de Saba, durante el reinado de Salomón. Como resultado de los descubrimientos del Gran Consejo Rabínico, un comité gubernamental decidió que aquellos etíopes estaban comprendidos en el decreto de retorno de Israel, que automáticamente permite a todos los judíos convertirse en ciudadanos en el momento en que llegan a vivir al país. En 1977, cuando Menahem Begin se convirtió en primer ministro, prometió ayudar a los falachas a ir a la tierra prometida. Mengistu Haile Mariam, dirigente etíope que se había enfrentado a una sangrienta guerra civil a comienzos de 1970, amenazó con graves castigos a cualquiera que intentase escapar, por lo que Begin elaboró un plan de tráfico secreto de armas con aquel país, a cambio de las misiones encubiertas que emprenderían en Etiopía y Sudán para rescatar a los falachas. Solo 122 judíos negros habían escapado de Addis Abeba cuando el 6 de febrero de 1978 el ministro de Asuntos Exteriores Moshe Dayan informó a un reportero radiofónico en Zurich de que Israel estaba vendiendo armas a Etiopía. Mariam, que había exigido que el trato se mantuviera en secreto, lo canceló inmediatamente. En 1979, cuando Begin y Anwar al-Sadat suscribieron los acuerdos de Camp David, Begin convenció a Sadat de que pidiera a Jaafar al-Nemeri que permitiese a los falachas salir de los campos de refugiados de Sudán e ir a Israel. Durante años sucesivos, algunos de ellos, tal vez unos 4.000, lo consiguieron, aunque también ese plan fracasó cuando Sadat fue asesinado en 1981 y al-Nemeri se convirtió al fundamentalismo islámico. Sin embargo, hacia 1984 la situación se había vuelto crítica. Los falachas, que junto con otras legiones de etíopes sufrían horribles sequías y hambre, comenzaron a ir en tropel a Sudán en busca de alimentos. En septiembre de 1984, cuando el entonces viceprimer ministro en funciones de Israel Yitzhak Shamir se reunió con el secretario de Estado norteamericano George Shultz en Washington,
pidió a los americanos que utilizaran su ascendiente con Egipto y Arabia Saudí para convencer a Al-Nemeri de que autorizase una operación de rescate con el pretexto de la operación de ayuda internacional de alimentos. A Sudán, que ya tenía problemas con la sequía y la guerra civil que se libraba en el sur, no pareció disgustarle la perspectiva de contar con algunas miles de bocas menos que alimentar. Pero de nuevo los oficiales etíopes y sudaneses exigieron absoluto secreto. Y realmente, entre noviembre de 1984 y enero de 1985, la operación fue secreta. Durante la primera semana de enero de 1985 George Bush, entonces vicepresidente de Estados Unidos y que contaba con la aprobación de Al-Nemeri, envió un avión Hércules estadounidense a Jartum, donde recogió a 500 falachas que condujo directamente a Israel. Esa parte de la operación sería ampliamente divulgada posteriormente en libros y noticias aparecidas en los periódicos. Muchos se enteraron de ello, comprendidos los americanos, británicos, egipcios, sudaneses y los propios etíopes, así como numerosos oficiales de las líneas aéreas europeas, pero todos lo mantuvieron en secreto hasta que Yehuda Dominitz, un oficial veterano de la United Jewish Agency, informó a un periodista de Nekuda, un pequeño periódico de los colonos judíos de la orilla occidental, de que se hallaba en curso la operación Rescate, y de ese modo concluyó no solo la maniobra a que se refería sino también la secreta organizada por el Mossad en las playas del Mar Rojo. Como suele suceder en estos casos, la cofradía periodística de Israel estuvo constantemente al corriente de lo sucedido o, por lo menos, de cuanto el Mossad y el gabinete del primer ministro desearon informarles, pero acordaron silenciar la historia hasta que los autorizasen a imprimirla. Existe un comité de editores llamado Vaadat Orchim que reúne a todos los medios de comunicación más importantes de Israel y se reúne regularmente con los funcionarios del gobierno para mantenerlos al corriente de los acontecimientos generales. La televisión israelí está asimismo vigilada por el gobierno, al igual que todo, salvo una emisora de radio pirata, por lo que nunca constituye un problema controlar la radiodifusión. Los periodistas se abastecen de esas historias oficialmente vetadas, lo que los hace sentirse como si formasen parte del gobierno. Incluso pueden salir acompañando alguna misión, en el bien entendido de que dispondrán de todos los datos necesarios, cuando convenga a los intereses de Israel divulgar la historia. Algunos opinan que esto es preferible a la censura aunque Israel también la practica. Una vez se divulgaron las noticias de la operación secreta, la reacción de Arabia Saudí fue inmediata y previsible. Libia solicitó una sesión especial de la Liga Árabe y los periódicos de muchos países árabes condenaron a Sudán por cooperar con Israel. Por su parte, el gobierno sudanés negó haber intervenido en modo alguno en la expedición aérea, y Hasem Osman, ministro de Asuntos Exteriores, visitó a diplomáticos árabes, africanos y asiáticos, acusando a Etiopía de cerrar los ojos al éxodo de los falachas a cambio del dinero y las armas que recibía de Israel. Gosu Bolde, su homólogo etíope, repuso que Sudán había estado sobornando a gran número de judíos etíopes para que huyesen del país. El Al-Rai Al-Am Kuwaiti, en un editorial redactado en términos muy enérgicos, denunciaba, el contrabando de judíos etíopes por Sudán no puede considerarse un hecho pasajero sino como una nueva derrota infligida a la nación árabe. Imagínense cuán trastornados se habrían sentido si hubiesen estado al corriente de todo. Por el tiempo en que tuvo lugar la operación, el primer ministro Simón Peres declaró públicamente, no descansaremos hasta que todos nuestros hermanos y hermanas de Etiopía estén sanos y salvos en la patria. En la primavera de 1984, cuando empeoraba la situación de los falachas que se morían de hambre, Peres se preparó para hacer realidad sus sueños. Mientras se celebraban conversaciones con otros gobiernos para efectuar un transporte aéreo a través del enlace de Bruselas, Peres visitó a Admoni, entonces jefe del Mossad, nombre clave Rom, a fin de que ideara algún plan para rescatar a más falachas. Admoni, reconociendo la urgencia de la situación, obtuvo autorización de Peres para utilizar recursos ajenos al Mossad si lo creía necesario, fuesen civiles o militares. Después de aquella reunión, visitó a David Arbel, entonces jefe del Tsafririm, que significa brisa matinal, departamento cuya única finalidad consiste en salvar judíos doquiera que estén amenazados. Arbel, como hemos visto, se había hecho tristemente famoso en el desastre de Yammer. El departamento de Arbel era responsable de organizar grupos de defensa judíos, llamados estructuras o misgerot, por todo el mundo, comprendiendo a la sazón algunas partes de Estados Unidos donde el antisemitismo se consideraba una amenaza. La gente dotada de habilidades especiales, como los doctores, suelen estar en reserva y ser convocados durante breves periodos para colaborar en tales estructuras. Normalmente los jefes de la base para las estructuras de diversos países son empleados retirados del Mossad. Esta tarea suele ser considerada como una especie de gratificación a los fieles servicios prestados, un tsupar, que se basa en la idea de que si hemos conseguido toda esa experiencia, ¿por qué desaprovecharla? La principal función consiste en ayudar a los dirigentes de las comunidades judías del exterior de Israel a establecer planes para su propia seguridad. Parte de ello se realiza a través de los Etzbakeset, o arcos y flechas, brigadas juveniles israelíes paramilitares.
Mientras todos los jóvenes israelíes de ambos sexos pertenecen a este Edudai Noar Ivri, o batallón de la juventud hebrea, los jóvenes de otros países suelen ser admitidos para pasar los veranos instruyéndose sobre seguridad, ejercitándose en habilidades como el uso de un rifle de francotirador o un Uzi de asalto. Otros aprenden niveles más elevados de seguridad, tales como preparar un escondrijo para camuflar armas o documentos, cómo y cuándo efectuar controles de seguridad y los rudimentos de la investigación y el servicio secreto. Los gobiernos únicamente aprueban el uso de estructuras para su autoprotección, aunque todos los oficiales del Mossad saben cómo utilizarlas. Por ello Yitzhak Samir las conocía, mas Pérez, aunque fuese primer ministro, como nunca había pertenecido a la organización, no estaba al corriente de su existencia. Israel no vende directamente armas a tales entidades extranjeras, pero sí las facilita indirectamente, en un acuerdo secreto con traficantes conocidos de armas. El Mossad no considera que tales organismos capten información, aunque los jefes de la base saben por experiencia que el camino más directo para ser elogiados es facilitando datos útiles. Muchos jóvenes entrenados en los campamentos de verano de Israel se convierten después en Sayanim, lo que sin duda proporciona una importante reserva de colaboradores voluntarios, bien entrenados, que no se arredran ante las consignas y que ya han demostrado su habilidad para asumir riesgos. Con excepción de Canadá y Estados Unidos, las comunidades judías exteriores de Israel cuentan con estructuras entrenadas y armadas, dispuestas a defenderse llegado el caso. Sin embargo, para esta operación en especial el Mossad tuvo que reclutar colaboradores. Tras su encuentro con Admoni, Arbel reunió a sus oficiales veteranos en el departamento de Tzafririm. Deseo conseguir un Entebbe, dijo. Quiero que mi nombre pase a la historia. Arbel explicó a sus oficiales sus propósitos de que saliera cuanto antes el mayor número posible de falachas del Sudán. Todos ellos. Y a continuación les pidió que pensaran cómo podrían conseguirlo. El departamento de Arbel solía trabajar con un presupuesto muy reducido, pero en aquella ocasión era evidente que conseguirían todo cuanto precisasen. Ayem Eliace, que dirigía la división especializada en operaciones clandestinas para rescatar a los judíos del otro lado de las líneas enemigas, asumió directamente el cargo del proyecto secreto Moisés, con la orden de elaborar cuanto antes un plan de operaciones. Al cabo de 3 días Eliace reunía a su equipo para una sesión prolongada e intensísima en sus oficinas fuera del edificio donde se hallaba el cuartel principal del Mossad, la avenida de Ibn Gabirol, en el piso superior de la embajada sudafricana en Tel Aviv. Ante las paredes cubiertas con mapas detallados y en relieve y teniendo a la vista la información que habían recogido de Sudán, cada uno de ellos fue exponiendo su punto de vista de la situación y el mejor modo que consideraban de abordarla. Los falachas se hallaban situados en su mayoría en campamentos de las zonas de Kasala y Al-Atarch, al oeste de Jartum, hacia las fronteras de Etiopía. En ningún caso podrían contar con los rebeldes sudaneses del sur, que combatían contra el gobierno central desde hacía años. Durante una de las sesiones, uno de los hombres que estudiaba el mapa de la zona dijo que recordaba un incidente ocurrido en las proximidades de Magna, en el extremo noroeste del Mar Rojo, en que un buque portamisiles israelí que regresaba por el canal de Suez había tropezado con problemas técnicos en su radar cuando el girocompás se encalló y desvió accidentalmente al buque de su camino. La nave arribó a una playa de Arabia Saudí a altas horas de la noche, y estuvo a punto de provocar un incidente internacional. Milagrosamente la nave, con una velocidad de crucero muy superior a los 30 nudos, encalló en un hueco formado entre los arrecifes coralinos antes de llegar a la playa. Al cabo de unas horas, respondiendo a los informes emitidos por radio desde el barco, fueron enviados comandos de la Marina israelí para que se hicieran cargo de la situación. Todos los documentos se retiraron, la tripulación embarcó en otro navío y los comandos instalaron una avanzada en la playa para defender su posición si era necesario. Al despuntar el alba se observó el singular espectáculo de un buque israelí custodiado por comandos varado en medio de una playa saudí. Puesto que ambos países no mantenían relaciones, los oficiales israelíes pidieron a los americanos que explicasen a los saudíes que no se trataba de una invasión sino tan solo de un accidente, advirtiéndoles al mismo tiempo que darían muerte a cualquiera que se aproximase al barco. Normalmente no se hubiera encontrado nadie presente en varios centenares de kilómetros a la redonda en aquel remoto punto del desierto, pero sucedió que una tribu beduina estaba celebrando algún acontecimiento a 1,5 kilómetros de distancia aunque, por fortuna, no llegaron a aproximarse. Los saudíes enviaron a algunos observadores y se llegó al acuerdo de que, si los comandos abandonaban sus fortificaciones en la playa, ellos permitirían a los israelíes conducir su nave a alta mar. En principio se proponían volar el barco, pero la Marina se negó a ello. Varios de esos buques portamisiles fueron finalmente cedidos a la Marina de Sudáfrica, que aún los sigue utilizando. En lugar de ello, hicieron llegar un helicóptero con suministro de estirofoam, líquido con el que rociaron todo el casco de la nave, engancharon un cable en la proa a otros 2 buques y lo arrastraron de la playa, remolcándolo durante todo el trayecto hasta el puerto de Eilat. Como suele suceder en sesiones tan intensas, el recuerdo de tales anécdotas suele inspirar otras ideas. En el curso de la narración alguien dijo, aguarda un momento, actualmente hemos pasado muy próximos a las costas de Sudán.
Podríamos acercarnos muchísimo a la costa con nuestros buques. ¿Por qué no recoger con ellos a los falachas que te propones? Poner un letrero que diga base de operaciones del Mossad. No entren, por favor, bromeó otro de los presentes. No, repuso el hombre. Instalemos un club de submarinismo. El Mar Rojo es muy propicio para la práctica de tal deporte. En un principio el grupo descartó la idea, pero a medida que transcurría el tiempo y surgían y se desechaban otras ideas, la propuesta de instalar una escuela y un club de submarinismo fue adquiriendo consistencia. Conocían a un individuo de aquellas playas que tenía en funcionamiento una especie de club de tales características. Aunque pasaba más tiempo practicando submarinismo y holgazaneando que enseñando o alquilando su equipo, por lo menos representaba una presencia ya establecida allí. Planeándolo adecuadamente y consiguiendo la aprobación necesaria de Jartum, aquel podría llegar a convertirse en un centro de recreo completo. Yehuda Gil, que se expresaba perfectamente en árabe y era un katsa muy experto, fue enviado a Jartum simulando ser representante de una empresa turística belga que deseaba promocionar el submarinismo en el Mar Rojo y las excursiones turísticas por el desierto de Sudán. Normalmente los katsas no acuden a los países árabes por la cantidad de conocimientos que poseen y el peligro que representa que pudieran ser obligados a compartirlos con el enemigo en el caso de ser capturados. Pero dado el apremio de la situación, en aquella ocasión se decidió asumir tal riesgo. La misión de Gil consistía en obtener los permisos necesarios, lo que suponía sobornar a varios oficiales y acelerar los planes de turismo de la empresa que representaba. Alquiló una casa en el sector norte más selecto de Jartum e inició sus actividades. Por el mismo tiempo otro miembro del Tsafririm volaba a Jartum y a continuación a Port Sudán y desde allí se dirigía en coche a la playa para reunirse con el individuo que dirigía el pequeño club de submarinismo. Quiso la suerte que éste ya estuviera cansado de permanecer en aquel lugar y, tras considerables regateos, accedieron a enviarlo a Panamá donde todavía lleva la existencia de un clásico holgazán de playa, y su club pasó inmediatamente a poder de un nuevo propietario. El Mossad comenzaba a considerar aquella operación como otra alfombra mágica, un famoso rescate llevado a cabo a comienzos de 1950 de judíos de Yemen que habían llegado a Israel en un avión Hércules. Habían decidido utilizar el mismo aparato para enviar a los falachas, pero el campamento de turistas tendría que ser drásticamente ampliado como tapadera de la operación. Entretanto, Gil había conseguido registrar la nueva empresa y estaba organizando auténticas giras por Europa para atraer turistas a la zona. Seguidamente descubrieron un buque hundido a unos 100 metros de la playa y a unos 20 metros de profundidad, un lugar perfecto para practicar un submarinismo poco profundo y que constituiría una excelente atracción turística. Se inició una campaña de reclutamiento de trabajadores entre los aldeanos de la localidad al tiempo que los oficiales del Tsafririm contrataban discretamente en teléfono a viva cocineros, instructores de submarinismo y otros especialistas necesarios para poner en funcionamiento el centro. Necesitaban gente que hablase francés o inglés. No obstante, el dominio del árabe era una ventaja porque permitiría comprender las conversaciones que sostuvieran los oficiales y diplomáticos árabes que pudiesen alojarse en calidad de clientes. Los reclutamientos se efectuaban entre personas que habían estado relacionadas en anteriores operaciones con el Tsafririm, y recurrieron asimismo al servicio secreto de la Marina para conseguir los especialistas necesarios, que actuarían como instructores de los turistas. Para poner el centro de recreo en marcha se reunió un equipo de unos 35 israelíes. Todos ellos tenían la documentación necesaria, pero como el factor tiempo era crucial, organizaron toda la operación por equipos. En cuanto a los obreros locales de la construcción, contaban con 4 grupos que se turnaban cada 4 días. Entretanto, acudía por las noches un equipo de israelíes para acelerar la construcción. Sin embargo, por causa de los cambios de turno, nadie recelaba a su regreso al encontrarse concluida alguna parte del edificio. En cuanto a los obreros israelíes, también se cambiaban regularmente. En lugar de seguir el proceso de conseguir credenciales para cada uno, preparaban simplemente documentos en los que figuraban ciertos nombres que cada nuevo equipo exhibía para demostrar que eran ellos quienes respondían de la situación. Únicamente obtuvieron permiso para llevar 3 vehículos, un Land Rover y 2 camiones descubiertos, pero en realidad contaban con 9 camiones. Se limitaron a duplicar las placas de matrícula y los registros y ocultaron los vehículos adicionales. La operación estuvo casi a punto de irse a pique por causa de un estúpido error. Alguien decidió embarcar un cargamento de planchas de césped en una barcaza y una vez instaladas, cuando el equipo de obreros locales apareció al día siguiente, se encontraron de repente con una hermosa extensión verde en un lugar donde desde hacía siglos únicamente había habido arena. ¿Cómo conseguir que el césped creciera de la noche a la mañana? Y aunque se les explicara en qué consistía el milagro, ¿dónde conseguir aquellas planchas en Sudán?
Afortunadamente, aparte de algunas miradas de sorpresa, los indígenas se limitaron a reanudar su trabajo. En Jartum, Hill preparó folletos propagandísticos del club que ya había comenzado a distribuir entre las agencias de viaje de toda Europa, ofreciendo precios especiales por persona. El centro no atendía a grupos, pues lógicamente estos suelen conocerse entre sí y se muestran mucho más curiosos con lo que sucede a su alrededor. El complejo estuvo construido casi en un mes. Además de los edificios principales destinados a los turistas, la cocina, los dormitorios y demás, había varios cobertizos para equipamiento de comunicaciones de la casa y armas. El Mossad no se presentaría en un lugar como aquel desarmado. También habían logrado infiltrar todo el equipo necesario para iluminar improvisados campos de aviación en el desierto, balizas, focos, luces laterales, localizadores de dirección de viento y localizadores de distancia por láser. Los alimentos y otros suministros necesarios los recibirían desde Israel por buques portamisiles que llegaban a poca distancia de la playa, a media milla de la costa. Como quiera que en aquel lugar trabajaban unos 6 indígenas, debía conocerse previamente su localización antes de que llegase un buque, puesto que en tal caso corría el peligro de no ser descargado. Mientras todo esto sucedía, se hallaba asimismo en marcha el resto de la operación, comprendido el charter belga, y los miembros del Mossad satisfacían enormes sumas para sobornar a los oficiales sudaneses. A uno de ellos, el general Omer Mohamed Al-Tayeb, antiguo vicepresidente que llegó a ser jefe de seguridad del país bajo el mandato del presidente Al-Nemeri, se le impusieron 2 condenas de muerte y una multa de 24 millones de libras sudanesas en abril de 1986 por su participación en la huida de los falachas. Durante aquel periodo llegó al cuartel general del Mossad la noticia de que un oficial sudanés quería una bicicleta de 10 marchas para contribuir a acelerar la gestión de los documentos de los falachas. Como las cosas no suelen ser lo que parecen en ese género de negocios, en Israel se quedaron perplejos ante tal petición y enviaron a su vez un mensaje a su contacto pidiendo una aclaración. De nuevo se recibió un mensaje indicando que el hombre deseaba una bicicleta de 10 velocidades. Los oficiales del Mossad trataron de imaginar qué significaba aquello. ¿Acaso quería el peso de una bicicleta en oro? ¿Era aquella una clave que no comprendían? Aún confusos volvieron a enviar otra nota pidiendo más aclaraciones y de nuevo insistió su contacto en que el hombre quería una bicicleta de 10 marchas. Finalmente comprendieron que deseaba realmente una bicicleta, por lo que le enviaron una rally de recreo, lo menos que podían hacer. En el centro los israelíes espiaban el sistema de radar sudanés hasta que descubrieron en él una pequeña laguna, parcialmente cubierta por los radares egipcios y de Arabia Saudí, en la zona de Ras al-Dariba, una región montañosa próxima a la frontera entre Egipto y Sudán, donde un avión que volara a escasa altura podía pasar sin ser detectado. De modo que se decidió que el Hércules partiría de la base militar de Eilat, llamada Ubda, y sobrevolaría el Golfo de Aqaba y el Mar Rojo en dirección a aquel punto desprovisto de protección enemiga, para regresar después a las pistas de aterrizaje que estaban siendo construidas en el desierto. A fin de localizar pistas convenientes llevaron a 4 pilotos israelíes al complejo, quienes simularon ser guías para las visitas al desierto. De aquel modo podían circular libremente en coche mientras señalaban en un mapa los puntos idóneos de aterrizaje. Asimismo explicaron al restante personal del centro cómo debían instalar las pistas, aleccionándolos en cuanto a hasta los espías tienen sentido del humor de vez en cuando. En cierta ocasión un elemento del Tsafririm llevó a uno de los pilotos israelíes a Jartum para resolver unos asuntos y acabaron en un chalet propiedad de un hombre de negocios de la localidad. Hill también se encontraba allí y mientras que él y el hombre del Tsafririm sabían lo que hacían, el piloto creía que Hill era un auténtico hombre de negocios. En determinado momento en que el dueño de la casa se hallaba ausente, el oficial del Tsafririm preguntó a Hill a qué se dedicaba y este, a su vez, también se interesó. ¿Y usted qué hace? Soy un espía israelí, repuso el hombre. El piloto palideció mortalmente, pero sus compañeros se echaron a reír y el piloto no dijo nada hasta que se hallaban camino de regreso. Cuando se encontraban a varios kilómetros de distancia de Jartum, increpó repentinamente a su compañero. Eres un imbécil. No vuelvas a hacer nada por el estilo, ni siquiera para bromear. El oficial del Tsafririm tardó más de un cuarto de hora en apaciguarle. Lograr que los falachas salieran de los campamentos seguía siendo un reto para los organizadores de la operación. Por entonces eran centenares de miles los etíopes negros que habían huido de la guerra y del hambre que asolaba su país y se amontonaban en los campos de refugiados sudaneses. De modo que el problema consistía en distinguir a los judíos entre los demás. Para conseguirlo, algunos valerosos falachas que ya se hallaban a salvo en Israel y que corrían peligro de muerte si eran descubiertos accedieron a regresar y organizar a los suyos en grupos. Muy pronto se divulgó la noticia de este proyecto entre los falachas, pero
pero limitándose por completo a dicha comunidad, y en breve estuvo solucionada aquella fase de la operación. Hacia el mes de marzo de 1984, había llegado el primer turno de turistas europeos, y en torno a los círculos diplomáticos y gubernamentales de Jartum se hablaba de aquel maravilloso lugar de recreo. Desde el instante en que se inauguró hasta la noche en que fue abandonado apresuradamente, el centro estuvo lleno a rebosar, constituyendo un clamoroso éxito comercial. Hubo un momento en que incluso llegaron a bromear acerca de la posibilidad de convencer a los líderes veteranos de la OLP para que celebrasen allí una convención. La OLP se hubiera sentido perfectamente a salvo en Sudán, y el plan propuesto consistía en enviar a los comandos una noche, llevar en manada a los dirigentes de la OLP a los buques y conducirlos como prisioneros a Israel. Hubiera sido un éxito. Por fin estaban dispuestos para la fase final. Se había preparado una pista de aterrizaje y decidido un punto de reunión en el desierto, donde los refugiados serían recogidos por camiones y conducidos en un penoso trayecto de 6 horas hasta el avión Hércules. Se suponía que trasladarían cada vez unas 100 personas, pero con frecuencia se duplicaba el número de los que se amontonaban bajo una lona en los camiones, débiles y demacrados, durante un largo y agotador viaje. Centenares de falachas, consumidos por el hambre y las enfermedades, encontrarían la muerte en aquel recorrido, y también otros centenares camino de Israel a bordo del atestado avión Hércules, pero puesto que habían sido identificados como judíos, siempre que las circunstancias lo permitieron fueron conducidos hasta Israel para recibir debida sepultura. Antes de emprender cada viaje, un aparato de reconocimiento de altura detectaba las barricadas sudanesas, normalmente establecidas a media tarde, y notificaba su localización al centro de comunicaciones del complejo residencial por ráfagas digitales de radio. En el curso de la primera noche, todo pareció marchar sin tropiezos. Encontraron el lugar adecuado en el desierto, evitaron todas las barricadas y llegaron a la pista de aterrizaje antes que aterrizase el Hércules utilizando 2 franjas de luz extendidas entre las arenas del desierto. Cuando el aparato apareció entre la noche, los falachas, que jamás habían visto nada semejante tan de cerca, fueron testigos de cómo aquel pájaro gigantesco aterrizaba contra el viento y luego daba la vuelta y se volvía hacia ellos entre el estrépito de sus motores, despidiendo polvo y arena. Asustados, los 200 individuos huyeron entre la oscuridad, ocultándose donde pudieron para escapar de aquella espantosa máquina. Los israelíes consiguieron rodear a unos 20 allí mismo. Tras buscar a los restantes durante algún rato decidieron que partiera el Hércules y que se llevase al resto de los falachas la noche siguiente. Al amanecer habían logrado encontrarlos a todos menos a uno, una anciana que milagrosamente sobrevivió a una marcha de 3 días a pie hasta su antiguo campamento y que más tarde llegó a Israel con otro grupo. Los israelíes decidieron que, en lo sucesivo, dejarían a los falachas en los camiones hasta que el Hércules se hubiera detenido y abierto sus puertas traseras. Entonces conducirían el camión hasta allí e introducirían a la gente directamente en el aparato. Hasta que se hizo pública la noticia de la Operación Moisés, aquellos transportes aéreos secretos por el desierto se realizaron sin apenas problemas. Casi todas las noches efectuaban su trayecto y solían ser 2 o 3 los aparatos utilizados al mismo tiempo a fin de conseguir evadir al mayor número de falachas en el menor tiempo posible. Sin embargo, se produjo un extraño incidente. En una ocasión, un camión vacío tropezó en su camino de regreso con una barricada y, puesto que el chofer y su acompañante no iban debidamente identificados, fueron arrestados por los 2 soldados sudaneses de servicio, maniatados y encerrados en una tienda. Aquellas barricadas, destinadas principalmente a controlar las actividades de los rebeldes sureños, tan solo estaban vigiladas por 2 soldados, sin ningún equipo de comunicaciones, y a veces permanecían allí solos durante varios días. Al advertir que los 2 hombres no regresaban al complejo, enviaron en su busca a un pelotón de salvamento, quienes, tras descubrir el camión, elaboraron rápidamente un plan de rescate. El camión de los liberadores avanzó rápidamente hacia la barricada y el conductor gritó a los 2 prisioneros que se hallaban en la tienda que se echasen al suelo. Cuando los soldados sudaneses se acercaban a ellos abrieron la puerta posterior y les dispararon con una ametralladora, dando fin a sus vidas allí mismo. Los israelíes prendieron fuego a la tienda y fijando una piedra en el acelerador del otro camión lo enviaron al desierto, a fin de que pareciese que se había producido el ataque de una guerrilla. En cualquier caso el incidente cayó en el olvido. La única baja que sufrieron los israelíes en aquella operación fue la de un pasajero que viajaba en un camión en dirección a Jartum. También ellos tropezaron con una barricada, pero al ver que el camión no se detenía, los soldados enemigos abrieron fuego contra ellos y dieron muerte al pasajero mientras el conductor conseguía huir. Los 2 soldados sudaneses, que no contaban con medios de transporte ni de comunicaciones, no pudieron hacer otra cosa que disparar hasta que el vehículo se perdió de vista. Pero de pronto, una noche de comienzos de enero de 1985, se recibió un mensaje
mensaje de Israel con órdenes de liquidar inmediatamente la operación. Yehuda Gil, que estaba en Jartum, recogió rápidamente sus objetos personales y todos sus documentos y embarcó en el primer vuelo que partía hacia Europa y desde allí a Israel. Mientras los turistas dormían en el centro de recreo del Mar Rojo, los israelíes embarcaron todo su equipamiento, cargaron un Land Rover y 2 camiones en un Hércules y abandonaron sigilosamente el país pasando inadvertidos. Hayem Eliaze, el hombre que había estado al frente del complejo, se cayó de un camión cuando lo cargaban en el avión y se rompió una pierna. Aún así, 2 horas y media después, Eliaze estaba de regreso en Israel disfrutando de la adulación de sus compañeros, pero lamentando que un oficial charlatán y el reportero de un periódico hubieran dado fin repentinamente a la quizá más importante misión secreta de rescate de todos los tiempos. Lamentablemente varios miles de falachas no pudieron ser evacuados ni beneficiarse de la Operación Moisés. Según el activista falacha Baruch Tanga, siempre había sido difícil partir. Ahora, cuando aún tenemos a la mitad de nuestras familias allí, lo revelan todo públicamente. ¿Cómo han podido hacer algo semejante? No era el único que experimentaba tal decepción.